por estar con nosotros. ¿Cómo define usted lo que ha pasado en esta madrugada en el Congreso Nacional? Buenos días, Jackie. Mire, me parece una barbaridad, una ilegalidad y sobre todo un abuso de parte del señor Luis Redondo. Porque, en primer lugar, él no tiene facultades para estar leyendo ahí, disque, entre comillas, opiniones sobre temas de carácter legislativo, porque el Congreso Nacional, su única función es legislar, emitir decretos, y esto lo hace el Pleno de la Cámara. Él no es el dueño del Congreso. La Cámara es la que debe de tomar las decisiones votando, ejerciendo su voto en la función legislativa. Y él, el día de ayer, ha impedido que se conozca en un trámite parlamentario que debería de ser algo de mero trámite, una renuncia que está amparada en la Constitución de la República. Él se negó a someter eso a discusión y lejos de eso se puso a leer un galimatía jurídico que nadie lo entiende y que no tiene absolutamente nada que ver con el tema y que se refiere básicamente a estar hablando del tema de la reelección, como que si la reelección tiene que ver con una renuncia de un designado presidencial, Jackie. Una total aberración jurídica y una nueva violación a la Constitución de la República de parte del señor Redondo. Realmente él decía en sus redes sociales que era una ilegalidad. El argumento que él tomaba es que era una ilegalidad y que él no estaba para apoyar reelecciones. ¿Aplica para esto? Definitivamente que no aplica, Jackie, porque en primer lugar, quienes tienen que determinar si él puede ser o no puede ser candidato, porque recordemos que él no es candidato todavía. Él tiene que someterse a un procedimiento de elecciones internas, después tiene que inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y después tiene que ir a una contienda electoral con los demás candidatos de los otros partidos políticos. Y eso no ha sucedido. De tal manera entonces que estar hablando de ese tema es totalmente absurdo, porque son temas que no han ocurrido. Es como que yo esté hablando de lo que va a pasar en el programa de hoy mismo, el próximo viernes. Entonces, me parece a mí que esa incongruencia, esa inconsistencia, básicamente es una violación constitucional y me explico por qué asevero lo que le estoy manifestando. En primer lugar, la Constitución de la República establece que cualquier persona que ha sido electa en un cargo de elección popular, como el presidente de la República, como un diputado al Congreso Nacional o como un alcalde, perfectamente pueden renunciar a su cargo, sin ninguna penalidad, sin ninguna inhabilitación, porque no lo establece la Constitución ni tampoco la ley electoral. Número 2, esa renuncia puede ser por cualquier causa, porque la Constitución de la República no señala causas, situaciones o requisitos para que se pueda interponer la renuncia. Entonces, al no haber un requisito para poder interponer la renuncia, se puede interponer por cualquier motivo que el peticionario estime conveniente para él. No existe tampoco ningún requisito o protocolo de parte del Congreso para aceptarla. Entonces, es un absurdo que no le acepten y que no discutan y aprueben esa renuncia, porque ya en el pasado, sin ningún problema, don Jaime Rosenthal Oliva, por ejemplo, en paz descanse, renunció a ser designado de Ascona. Elvin Santos renunció a ser vicepresidente de Manuel Zelaya Rosales y recientemente Samuel Reyes Avelar renunció a ser designado de Juan Orlando Hernández y a todos se les tramitó su renuncia en el Congreso Nacional. Lo otro es de que aquí no hay reelección. ¿Y por qué no hay reelección? Porque está prohibida por la Constitución de la República. En el artículo 374, que habla de los artículos pétreos o irreformables, aparece prohibida la reelección. Lo otro es que Luis Redondo no es tribunal constitucional. Él no es la sala de lo constitucional. Él no es quien para determinar si algo es inconstitucional o no. Para eso está la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional.
Él abusa de su poder porque él no es el dueño del Congreso. El pleno del Poder Legislativo es el que toma las decisiones, no es él. Y él simplemente lo tiene que someter a discusión y si se aprueba, bueno, y si no, pues fue la decisión de la mayoría del Poder Legislativo. Pero impedir este tipo de situaciones, Jackie, definitivamente debe el Ministerio Público de oficio perseguir esa circunstancia. Por otro lado, están creando una victimología porque lo están haciendo víctima. Y las víctimas se martirizan en política y salen ganando. Si no, vea usted cómo le impidieron a Ricardo Maduro ser candidato presidencial, tuvieron que poner al ingeniero Cosenza para que ocupara el cargo de él. Él salió electo en las elecciones internas, después él renuncia y le cede la cabeza a Ricardo Maduro y termina ganando las elecciones porque lo victimizaron. Y de igual manera Elvin Santos no le permitieron participar al inicio, tuvo que ir en la papeleta Mauricio Villeda, después Mauricio renuncia y Elvin toma la presidencia, y si no hubiera sido por el golpe de Estado, él hubiera sido el presidente de la República. Así que hasta como estrategia política, y aquí están equivocados estos señores, porque están, repito, convirtiendo en mártir a Narrala y violando de paso la Constitución, una vez más, Jackie, porque no es la primera vez que el señor Redondo se ve sometido a situaciones de violación constitucional, que arma unos tremendos líos, se pone a leer, entre comillas, unos sesudos análisis jurídicos que a saber quién diablos se los hace, y termina quedando en ridículo. Me parece a mí, Jackie, que al final van a terminar discutiendo y aprobando esto, y este sainete político, porque esto no es algo jurídico, y aquí este es un show circense el que se tienen ahí, va a terminar dando la razón a las personas serias que opinamos que las renuncias se deben dar sin ni mayor trámite más que como un trámite administrativo. Abogado, me gustaría